Ok, entonces, la corriente alterna es un flujo variable de carga que normalmente se genera a partir de una señal senoidal. Senoidal puede ser un senoide, ¿verdad? Un seno, o puede ser un coseno, que es lo mismo que un seno desfasado. En pocas palabras, una señal sinusoidal. Entonces, el símbolo de una fuente de FEM variable con el tiempo o de forma alterna, que tenga esta expresión que ven acá, V igual a V, un módulo que es constante multiplicado por una variación sinusoidal, en este caso un coseno. Este coseno tiene una cierta frecuencia angular y un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, esta fuente que se simboliza de esta manera, pero en realidad es un aparato, ¿verdad? En realidad es un aparato. Esta fuente ya sea de corriente o de tensión, lo que hace es mandar la carga en forma de señales senoidales, ¿verdad? Respetando esta función temporal. Entonces, hay momentos donde él está mandando V voltios o hay momentos donde él está mandando menos V voltios porque el coseno varía desde -1 hasta 1, ¿verdad? Entonces, la tensión o diferencia potencial de esta fuente alterna puede variar entre -V y V. También pues, pasando obviamente por el valor cero, que es cuando el coseno vale cero. Entonces, crear una señal alterna es crear una señal que responda a una de estas ecuaciones, ¿verdad? Ya sea la tensión es igual a una constante por un coseno o la corriente es igual a una constante por un coseno. Ya el valor de la relación entre omega y la frecuencia, ustedes ya saben del movimiento circular, ¿verdad? De la trigonometría también. Omega es igual a 2pi por frecuencia, eso se sigue manteniendo acá. Bueno, y también tenemos la definición de corriente alterna rectificada y valores cuadráticos medios, que son prácticamente otra forma de medir la corriente y la tensión. Normalmente cuando hay una fuente alterna, te puedo dar yo los valores en valores eficaces, que se llaman la I y la B, con la que siempre trabajamos, o se puede dar en valores RMS, ¿verdad? Que son valores cuadráticos medios. La relación entre los valores eficaces y los valores cuadráticos medios siempre es de raíz de 2. ¿Y de dónde sale esta raíz de 2? Viene de una integral que ustedes pueden encontrar en el CIRS o tal vez esté por ahí en los materiales teóricos. Cosa que a fines prácticos no vale la pena para nosotros saber, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir el IRMS y el BRMS? Porque el ejercicio nos puede dar datos en IRMS o en I eficaz y viceversa. También nos puede dar datos en BRMS y en B eficaz. Entonces, un rato. Ok. Entonces, cualquiera de las dos formas que nos dé, nosotros ya conocemos la relación que vamos a usar. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a ir consultando el formulario cada vez que hagamos ejercicio. Después tenemos también cómo se comportan nuestros tres elementos estudiados en todo el semestre cuando le conectas a una fuente de este tipo, una fuente alterna. Tenemos el comportamiento de un resistor en corriente alterna. Tenemos el comportamiento de un inductor en corriente alterna. Y tenemos el comportamiento de un capacitor en corriente alterna. ¿Qué hace brevemente el resistor? El resistor simplemente disipa potencia. ¿Qué significa eso? Que se va a aplicar esto que conocíamos como la ley de Ohm, ¿verdad? O Beer. Diferencia potencial es igual a, en la resistencia, ¿verdad? Entre los terminales de resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Esto usábamos en Kirchhoff. Está súper claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Si la corriente
es igual a un valor numérico por un coseno de omega t, multiplicarle por la resistencia, que es un valor, un escalar, ¿verdad? En ohm. Lo único que va a hacer es cambiar el módulo que tiene mi función coseno. Entonces estaría yo hablando de un escalado de mi curva. Eso se puede notar acá, fíjense, la corriente está en lila. Esta corriente es I coseno de omega t, que es la que siempre vamos a usar como referencia. Como el coseno en cero es cero, ¿verdad? Entonces, perdón, es máximo. Entonces, en tiempo igual a cero, mi función es máxima y vale I mayúscula. A medida que va cambiando el tiempo, se va describiendo esta función cosenoidal. ¿Ok? ¿Qué pasa con BR? Bueno, el potencial se puede encontrar a partir de la multiplicación de la resistencia por la corriente. Quiere decir que cada punto de esta curva lila se va multiplicando por un factor R y se va cambiando de escala. Puede ser más pequeño o puede ser más grande dependiendo de si R es mayor a 1 o menor a 1, ¿verdad? Entonces, lo que no hay acá es un desfasaje. ¿Qué significa eso? Fíjense en el valor de la tensión. La tensión va a ser I por R por coseno de omega t. O sea, va a tener un cambio en el módulo nomás. Pero ambos van a ser función de coseno de omega t. Quiere decir de que ambos van a llegar a su mínimo al mismo tiempo y a su máximo al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que no hay un desfasaje. O también se puede decir que la corriente y el voltaje están en fase. Significa que no hay un desplazamiento entre estas dos curvas, la curva de corriente y la curva de tensión. Eso es en una resistencia. Hay un diagrama fasorial que es un diagrama de vectores, ¿verdad? Los fasores son vectores que tienen una cierta velocidad angular omega, ¿verdad? Y tienen una fase omega t. Em, ¿Qué yo puedo hacer acá en un diagrama fasorial? Puedo dibujar mi corriente como un vector de módulo i, ¿verdad? Un vector de módulo i, que es lo que encuentro en mi ecuación de corriente, y una fase o un ángulo de omega t, que es lo que encuentro dentro de mi coseno. Entonces, la corriente i está representada por un vector de módulo i y está representado por un ángulo omega t, que es el coseno o la parte angular de esta expresión. ¿Qué va a pasar con BR? Y BR va a ser simplemente el mismo, o sea, la misma dirección va a tener, porque va a ser un escalamiento de la corriente y va a tener el mismo ángulo. O sea, va a tener la misma dirección, que es lo mismo que tenga el mismo ángulo, pero el módulo del vector de R va a ser más pequeño o más grande que la corriente dependiendo del factor de escala que es la resistencia. Entonces, en pocas palabras, lo que pasa en una resistencia sometida a una fuente alterna es que la corriente y la tensión en la resistencia siguen la misma fase, están en fase, pero sus valores son diferentes en el factor R. Esto es sencillo, pueden leer más información en el CIRS o pueden ver los videos de la parte práctica, teórica. Bueno, ¿qué ocurre en el inductor? Cuando conecto un inductor a una fuente de corriente alterna, en el inductor se tiene esta relación fundamental. El potencial en el inductor es igual a la autoinductancia por la derivada de la corriente. Eso, espérenme un poco un rato, porque tengo que atender mi teléfono.
Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo reemplazo la corriente dentro de esta derivada y derivo respecto al tiempo? Y coseno de omega t, que es normalmente la corriente, se va a derivar y me va a quedar menos i omega L seno de omega t. La i, que es una constante, va a salir y se va a multiplicar por la L, que es una constante. Y el coseno se va a derivar y me va a quedar menos seno. Luego se tiene que derivarlo de adentro y la derivada de omega t respecto al tiempo es omega. Por eso aparece este factor de omega. Entonces, este es el valor, obviamente variable en el tiempo, del potencial o la diferencia potencial en los extremos del inductor. Si yo escribo menos seno de omega t en función a coseno, voy a tener coseno de omega t más 90. O sea, yo puedo transformar el menos seno en función a coseno con las transformaciones trigonométricas y voy a encontrar que menos seno es lo mismo que coseno más 90. ¿Qué significa eso? Esto significa que si la corriente tiene una fase de omega t, el potencial en los extremos del inductor va a tener una fase adelantada en 90 grados. Significa que, si se fijan acá en la curva, la corriente es la misma que hace rato y coseno omega t, y van a ver que el primer mínimo del potencial, que es la curva roja, está atrás del primer mínimo de la corriente. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que el primero en llegar es, ¿verdad? La tensión, porque si trabajamos con coseno omega, de omega t, yo tengo que adelantar este 90 grados, va a hacer que la curva de la tensión BL, o sea, la curva roja, esté adelantada respecto a mi corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa un adelantamiento? Un adelantamiento no significa que esta curva va a estar hacia la derecha de la curva anterior. La idea es que llegue antes en el tiempo, ¿verdad? Adelantado significa que llega antes en el tiempo. Entonces, si se fijan en el mínimo de la tensión y en el mínimo de la corriente, ¿cuál llega en un instante de tiempo anterior? Llega la tensión. Y dice que la tensión está adelantada o tiene una ventaja, como dice acá. Entonces, si la tensión tiene una ventaja o está adelantada, el mínimo aparece antes en el tiempo, el mínimo de la corriente. Bueno, entonces si es que dibujo un diagrama fasorial, ¿verdad? Dibujo de vuelta la corriente con su módulo I y con su valor omega t. Y como esto está adelantado, entonces 90 grados, yo lo que hago es a partir de 90 grados en sentido antihorario, recuerden que antihorario es positivo, ¿verdad? En sentido antihorario yo me muevo 90 grados y dibujo la flecha que le corresponde a BL. Y esta flecha tiene una diferencia, ¿verdad? Fíjense que la corriente es I, su módulo, ¿verdad? Y mi tensión es I omega L, o sea, está escalado en un factor. Este I omega L puede ser un número positivo, puede ser un número, o sea, un número mayor a 1 o un número menor a 1. Lo que haría que la BL sea más grande que I o más corta que I. Pero lo importante acá es ver que tienen diferentes módulos por este factor omega L y diferentes fases por este adelantamiento que ocurre al derivar a la corriente. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa entonces con este factor? A este factor omega L, ¿verdad? Que diferencia los módulos de BL y de la corriente. A este factor omega L se le llama reactancia inductiva. ¿Qué es la reactancia inductiva? Viene a ser prácticamente la resistencia que opone, em, prácticamente es la resistencia que opone el inductor al paso de la corriente alterna, ¿verdad? Entonces,
¿En qué deriva esta reactancia inductiva? La presencia de una reactancia inductiva deriva en un desfasaje de 90 grados y deriva en una variación del módulo de omega L, ¿verdad? Entonces la relación que hay entre el módulo de BL y la corriente es esta omega L, que se define ahora como X sub L o reactancia inductiva. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad de medida de la reactancia inductiva? Es ohm, al igual que la resistencia es ohm. Y se sigue manteniendo la ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje igual a corriente por reactancia en este caso. Que hace rato era voltaje igual a corriente por resistencia, ahora es voltaje igual a corriente por reactancia. Entonces la reactancia, que es ese factor de proporcionalidad, va a estar dimensionada en ohm, en ohmios, igual que la resistencia. Después, ¿qué pasa con un capacitor en un circuito de corriente alterna? Lo que va a pasar es que la corriente nosotros podemos hallar derivando la carga en función del tiempo. Pero la corriente sabemos que es la corriente que envía la fuente. Si la fuente es una fuente alterna que tiene esta configuración, que es la que vamos a usar nosotros, I coseno omega t, yo puedo pasar el diferencial t multiplicando e integrar ambos miembros. Y voy a encontrar que la carga es igual a la integral de esta función. La integral de esta función es seno, ¿verdad? La integral de coseno de seno, y 1 sobre omega al hacer el cambio de variable acá adentro. Entonces tengo I sobre omega por seno de omega t es igual a la carga del capacitor. Obviamente, si la corriente varía, la carga del condensador varía y la tensión también varía. O sea, son todas funciones del tiempo. Si uso la expresión de capacitancia igual a carga sobre potencial, ¿verdad? Esto ya vimos nosotros en el capítulo de capacitancia. Yo puedo despejar la carga y decir que es la capacitancia por el voltaje. Y de acá puedo sacar el voltaje, ¿verdad? El voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Como la carga es I omega seno de omega t, yo divido por la capacitancia y me queda esta expresión de acá. Si transformo trigonométricamente el seno en función al coseno, que es la corriente o la referencia para nosotros, voy a encontrar que seno de omega t es lo mismo que coseno de omega t menos 90. Entonces ahí yo veo de que la diferencia potencial en el condensador varía respecto a la corriente en un factor 1 sobre omega c. Ese es el factor de escala que diferencia el módulo de la corriente del módulo de la tensión. Y me doy cuenta que la diferencia de fases es de un 90% negativo. ¿Qué significa esto? Que mi tensión va a estar atrasada a 90 grados. Si mi tensión está atrasada a 90 grados, quiere decir que primero aparece en el tiempo mi mínimo de corriente y en un instante posterior, retrasado en el tiempo, aparece mi mínimo correspondiente de tensión, ¿verdad? Mi mínimo de corriente aparece primero, mi mínimo de tensión aparece después en el tiempo porque está retrasado o rezagado también, se puede decir. Entonces, claramente vemos que hay un retraso en la tensión cuando es un circuito con capacitor y cuando es un circuito con inductor vemos que hay un adelanto en la tensión respecto a la referencia que siempre va a ser la corriente. Bueno, entonces si dibujo mi corriente como hace rato, como en los casos anteriores, con el ángulo omega t y con el módulo I mayúscula, tengo que primero irme 90 grados hacia atrás, negativo, que es horario, ¿verdad? Me muevo horario 90 grados y tengo la dirección de la tensión. Pero la tensión está escalada en un factor 1 sobre omega c. Entonces tiene un módulo diferente que I. A ese factor de escala o a esa relación entre la tensión y la corriente se le va a definir como reactancia capacitiva y también se va a medir en ohm y va a ser 1 sobre omega c.
para que se siga respetando la ley de Ohm, ¿verdad? Tensión igual a corriente por resistencia, y en este caso es tensión igual a corriente por reactancia. Entonces tienen que saber de memoria, aquí es igual la reactancia inductiva, que es la del inductor, XL, y la reactancia capacitiva, que es XC, la del condensador. Bueno, y cuando metemos todo esto en un circuito, tanto un resistor como un inductor como un condensador en serie, ¿verdad? Podemos hallar un equivalente resistivo o un equivalente en ohm de los tres elementos, ya que tenemos la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva y la resistencia, podemos hallar un equivalente. Y ese equivalente se calcula haciendo la suma vectorial de mis fasores. ¿Ok? Esa suma vectorial se va a calcular haciendo un módulo de vectores. Ese módulo de vectores que le voy a mostrar mejor después en el ejercicio va a tener, o sea, el módulo va a ser raíz de las componentes al cuadrado. O sea, raíz de la resistencia al cuadrado más la diferencia de reactancias al cuadrado. La inductiva que adelanta menos la capacitiva que retrasa. Esta reactancia neta, ¿verdad? Al cuadrado me va a dar la reactancia total del circuito. Si sumo con la resistencia voy a tener la Z que se denomina impedancia del circuito. ¿Ok? La impedancia del circuito es entonces ya el equivalente en serie de las reactancias. Ok. Bueno, entonces, una vez que yo tengo toda la impedancia equivalente o la resistencia equivalente de este circuito, yo puedo relacionar por medio de ley de Ohm con la fuente y la corriente. Y voy a tener que la fuente o el potencial de la fuente es igual a la corriente que envía por la impedancia neta del circuito. Ok, ¿qué es el ángulo de fase? El ángulo de fase es la razón entre la impedancia total, ¿verdad? Entre la reactancia total, que viene a ser XL menos XC. Fíjense, si reemplazo XL, XL era omega L. Y XC, por reactancia capacitiva, era 1 sobre omega C. Entonces, XL sobre X menos XC es esta expresión que ven acá. Y si eso divido entre la resistencia, me va a dar la tangente de phi. ¿Qué es la tangente de phi? Phi es el ángulo de fase del circuito entero. Significa en cuánto se desfasa la tensión total del circuito respecto a la corriente total del circuito. Y ese ángulo phi normalmente me pide en cualquier ejercicio. Entonces la tangente de phi, que es el ángulo de fase, se va a poder calcular con la reactancia neta y la resistencia neta. Y fíjense que estos son en función de los parámetros del circuito, ¿verdad? Cuánto es el inductor, que normalmente es un dato, cuánto es el capacitor, cuánto es la frecuencia de mi fuente, ¿verdad? Y cuánta es la resistencia. Entonces, esto es tipo un parámetro, como aquí el parámetro tau del circuito, esto es más o menos un parámetro también de este circuito que es el ángulo de fase. Después tenemos la parte de potencia, ¿verdad? Tenemos las expresiones de potencia. La potencia para un resistor, ¿verdad? Para un inductor y un capacitor, se diferencia en que el resistor es un elemento que se calienta y logra disipar energía en forma de calor. Entonces, hay un consumo de potencia por parte del resistor y depende del cuadrado de la raíz por la resistencia o del cuadrado de la tensión sobre la resistencia o del producto de la tensión con la resistencia. Esta fórmula ya se dio en la parte de corriente continua. Bueno,
Para un inductor y un capacitor, el inductor y el capacitor no disipan energía. Lo que hacen es mover, ir variando los campos eléctricos y magnéticos que tienen adentro, ir cambiando eso, pero en ningún momento se pierde la energía. Ni el inductor ni el condensador ideal, ¿verdad? Se calientan. Entonces ninguno de los dos pierde energía. Quiere decir que la potencia media en ambos es cero. Esto es un concepto. Entonces, en general, la potencia entregada a un circuito de corriente alterna se calcula haciendo un medio, la FEM, ¿verdad? El voltaje del circuito por la corriente del circuito por el coseno de el ángulo de fase. De esta manera, esto también es resultado de una integral que pueden mirar en el SIRS. Se calcula la potencia que disipa el resistor, ¿ok? La potencia media del circuito. ¿Por qué la potencia media cambia? Porque em, la potencia media va a cambiar por el hecho de que hay un inductor y hay un capacitor, ¿verdad? Al haber un inductor y un capacitor aparece un ángulo de fase. Y ese ángulo de fase cambia, ¿verdad? La, la forma en que la corriente va recibiendo energía, o sea, la resistencia va recibiendo energía y va disipando. Todos esos detalles teóricos pueden leer en el libro y van a encontrar, ¿verdad? De por qué cambia la forma en que se disipa la corriente en el resistor. Bueno, eh, a este factor que aparece en mi fórmula de potencia, coseno de phi, se le llama factor de potencia, porque es el que normalmente controla la cantidad de potencia que disipa mi circuito, ¿verdad? Que se entrega a mi circuito para que sea disipado por la resistencia. Entonces, si coseno vale 1, es porque el circuito es netamente resistivo y disipa toda la potencia que es entregada al circuito. Sin embargo, si mi ángulo de fase es diferente, este coseno es un factor entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, ese factor entre 0 y 1 es la porción de la potencia entregada al circuito que la resistencia se va a encargar de disipar. Una vez más le digo, esto pueden leer en el libro para entender mejor. Estamos haciendo un repaso nomás de la fórmula. Ok, ¿y qué pasa cuando, si se fijan acá, en esta expresión B igual a I por Z, se van a dar cuenta que la tensión del circuito es máxima cuando la impedancia es mínima? La impedancia, em, perdón, para un valor de tensión, mejor dicho, la corriente es máxima cuando la impedancia es mínima. Y la impedancia es mínima cuando este factor de reactancia se anula. Entonces, como la reactancia inductiva depende de omega y de L, donde L es una constante, y la reactancia capacitiva depende de omega y C, donde C es una constante, yo cambiando la frecuencia puedo hacer que este término, esta reactancia neta, se vuelva cero. Yo quería que la impedancia se vuelva mínima y la corriente se vuelva máxima. Entonces, la resonancia es ese fenómeno, es el fenómeno donde yo encuentro una cierta frecuencia de resonancia donde las reactancias se igualan. Entonces yo puedo igualar omega L a 1 sobre omega C y puedo despejar omega sub 0, ¿verdad? Haciendo la raíz de 1 sobre LC. Entonces yo puedo encontrar para un circuito dado la frecuencia a la cual resuena el circuito. ¿Y qué es esa resonancia? Es encontrar el máximo valor de la corriente posible, minimizando la impedancia. Eso también pueden leer qué es la resonancia. Ok, y luego acá tenemos un tema de los transformadores, ¿verdad? Que creo que ni siquiera está en el necesario, ¿verdad? Esto es más bien para la parte del circuito magnético. Bueno, y ahí empiezan los ejercicios, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta
respecto a nuestro formulario. Si no tienen preguntas sobre eso, podemos hacer un par de ejercicios para que vean más o menos cómo son estos temas de corriente alterna. Bueno, ok. Vamos a hacer ejercicios. Del ejercitario propuesto, un poco tengo acá, tengo el ejercitario propuesto. Voy a presentar mi pizarra blanca. Y acá tengo mi ejercitario propuesto. Estoy buscando mi ejercitario. Acá con él. A ver. Vamos a hacer el 4. Vamos a hacer el 4. Voy a copiar el enunciado para que vean. Pueden leer ya el 4 del propuesto. Voy a copiar en la pizarra el enunciado. Ok. Bueno, este es el ejercicio número 4. Vamos a analizar lo que dice y vamos a resolver, ¿verdad? Dice, se arma un circuito con R y C. Un circuito RC. En serie y se conecta una FEN alterna de 200 por coseno de 400p. Esta es mi FEN. ¿Ok? Calcule el coeficiente de autoinducción. ¿Qué es el coeficiente de autoinducción? Es la inductancia o autoinductancia de una bobina. Calcule el coeficiente de autoinducción que debe tener un solenoide que se le debe conectar en serie a este circuito RC para que la intensidad de la corriente eléctrica siga teniendo el mismo valor. El mismo valor que cuando era solo RC. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo entender en este ejercicio? Que tengo una fuente de FEM alterna y tengo una resistencia en serie con un capacitor. ¿Ok? Acá va a circular una corriente que no conocemos, pero queremos que esta corriente se mantenga. Se mantenga cuando yo conecte o cuando yo agregue a mi circuito un inductor en serie. La misma resistencia, el mismo condensador, pero voy a agregar un inductor en serie. Entonces ahí, al agregar el inductor, lo normal sería que cambie la corriente a una corriente I', ¿verdad? La fuente de FET no va a cambiar porque estoy usando la misma fuente, pero la corriente debería cambiar a una corriente I'.
La idea de este ejercicio es hallar la inductancia del inductor para que la corriente nueva sea igual a la corriente antes de conectar el inductor. Eso sería lo que me pide el problema. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la corriente? ¿Cómo voy a encontrar la corriente inicial de esto? Para encontrar la corriente yo voy a usar mi ley de Ohm, ¿verdad? ¿Qué dice mi ley de Ohm? Dice que corriente es igual a tensión sobre resistencia. Como este es un circuito RC, yo no puedo hablar de resistencia. Lo que tengo que hacer es hablar de una impedancia. ¿Ok? De una impedancia le voy a llamar impedancia 1. Y aquí es igual esa impedancia 1. La impedancia 1, según mi formulario, es igual a R cuadrado más la reactancia inductiva que tenga el circuito menos la reactancia capacitiva que tenga el circuito al cuadrado. Pero en este caso, en este circuito 1, no hay inductor, entonces esta reactancia, ¿verdad?, es 0. La reactancia inductiva. Z1 entonces va a ser raíz de R cuadrado más XC al cuadrado. Aquí es igual la reactancia inductiva, perdón, capacitiva. La capacitiva es 1 sobre omega C al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la resistencia me da el problema, que es 80 ohm. Omega me da también el problema, que yo puedo sacarlo de mi fuente. ¿Ok? Recuerden que la fuente es igual a un módulo, que es RMS, por el coseno de omega t. Entonces, por comparación, puedo saber que VRMS es 200 voltios y de que omega es igual a 400 radianes sobre segundo. Directamente por comparación. Acuérdense que omega tiene las mismas unidades de medida que lo que tenía en el movimiento circular y eso. Entonces voy a reemplazar ahí mi omega, que es 400, y mi capacitancia es 80 micro. 80 por 10 a la menos 6, que es micro. Todo esto al cuadrado, raíz de esto. Ninguno de los dos no tiene micrófono para decirme cuánto sale esto. Voy a calcular vos. Dale. Ochenta y cinco coma 89. Como 89 y la impedancia se mide en ohm. Tengo entonces mi Z1. Bueno, ahora, si mi idea es que las corrientes sean iguales, las corrientes son iguales a la tensión sobre la impedancia siempre, por ley de Ohm, ¿verdad? Entonces las fuentes son las mismas en ambas situaciones. Solamente que acá hay una impedancia Z1 y en el momento de agregarle el inductor, esta impedancia va a ser diferente a la primera impedancia. Entonces, la nueva La nueva corriente es igual a la tensión dividida a la nueva impedancia. Y la corriente antes de conectar el inductor va a ser la fuente de FET dividido la impedancia antes de conectar el inductor, que es mi Z1.
está acá. Entonces, no me importa al final B, puedo reemplazar, pero no me importa. Y la idea es que si quiero que las corrientes sean iguales, también tienen que ser iguales, ¿verdad? Las impedancias. Z1. Entonces, aquí es igual la impedancia 2 y puedo calcular de la misma manera que calculé la impedancia 1. La R al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. En este caso sí va a haber, ¿verdad?, una reactancia inductiva. Y esa reactancia inductiva va a estar en función a la L que a nosotros nos interesa. Entonces esto es 80 al cuadrado. Mi reactancia inductiva es omega L. Y mi capacitiva es 1 sobre omega L. ¿Ok? Bueno, entonces finalmente mi Z2 va a ser igual a 80 al cuadrado más 400L menos 1 sobre, esto es C, perdón. Y mi reactancia, ¿me pueden decir cuánto sale esa reactancia capacitiva? Que era 1 sobre 400 por 80 micros. La que está acá. 31,25. 31,25. Perfecto. Entonces, 31,25. Está al cuadrado ahí. ¿Ok? Voy a señalar acá donde quedó mi incógnita. Fíjense, ahí quedó la incógnita. Bueno, entonces, ¿qué me decía esta expresión? Que Z2 tiene que ser igual a Z1. Entonces, 80 al cuadrado más 400L menos 31,25 al cuadrado tiene que ser igual a mi Z1 que salió 85,89. Y de ahí hagan el despeje, ¿verdad? Va a ser 85,89 al cuadrado menos 80 al cuadrado raíz de esto y luego va a sumar en 31,25 y va a estar todo dividido entre 400. ¿Cuánto sale esto? Cero coma dieciséis. 0,16. Vale, casi salió el valor que tiene que salir. Pero no importa, va a ser poca la diferencia. Seguramente que el profe... Vos usaste todos los decimales, ¿verdad? Yo de todo, 0,156 sale, por eso es lo que redondeé. Ah, ya, ya. Bueno. Y vamos a poner así. 0,15, sí. Seguramente que el profe redondeó mal o no usó todos los decimales, nomás por eso le salió 0,154 o algo así, redondeó para abajo. Pero prácticamente eso es saber hallar las diferentes impedancias y trabajar con eso, ¿verdad? Y la impedancia depende a su vez de esta fórmula y depende depende de esta fórmula. Está acá. Y depende de los valores de las reactancias, ¿verdad? Hay que saber encontrar las reactancias capacitivas e inductivas, que en pocas palabras es aplicación de fórmulas, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, pero Dale, como el que dice
ya. Ok, no hay pregunta. Genial. Vamos a hacer otro. A ver. Uno que tenga resonancia tenemos que hacer. Voy a mirar el. El 5 es igual. Uno con resonancia. Ah, el 5 está en resonancia. Sí, vamos a hacer el 5 que está en resonancia. Ok. Entonces, dice el circuito RNC serie conectado a la red eléctrica del Paraguay y te da la tensión igual a la tensión RMS por el coseno de omega t. Entonces, por comparación, puedo sacar que la red eléctrica de Paraguay tiene un valor cuadrático medio de 311 voltios y la frecuencia angular de la red de Paraguay es 314 radianes por segundo. Y ahí es donde ustedes dicen, ¿qué onda veo Paraguay? No era porque nosotros trabajábamos con 220 voltios, 60 Hz. ¿Acaso que esto no era Paraguay? Y de hecho sí, ¿verdad? Solo que esto está dado en valor eficaz. Si hacemos 311 dividido raíz de 2, ¿cuánto sale? Va a salir aproximadamente 220. ¿Ok? Y si hacemos omega igual a 2pi por frecuencia, frecuencia igual a omega sobre 2pi, o sea, 314 radianes dividido 2pi, va a salir aproximadamente 60 Hz. ¿Ok? Entonces, esta es la información o esta es la fuente de FEN que alimenta al país entero, ¿verdad? ¿Dónde está esta fuente de FEN? Esta fuente de FEN está allá en Itaipú. ¿Estamos? La banda lo único que hace es distribuir, pero la energía se genera en la fuente de FEN que está en Itaipú, ¿verdad? Que es la hidroeléctrica en sí. Bueno, entonces el módulo del voltaje que genera Itaipú son 311 voltios en valor cuadrático medio, ¿verdad? Que para el valor eficaz, para nosotros ya sería 220 voltios, ¿verdad? Y la frecuencia del senoide que nos manda Itaipú, ¿verdad? Porque nuestra red pues funciona con corriente de este tipo, corriente alterna. La frecuencia de este senoide entonces es 60 Hz. ¿Qué significa eso? Que si vos metes tu dedo en el enchufe, vas a sentir los 220 voltios 60 veces pasando por tu cuerpo en un segundo, ¿verdad? Eso es la frecuencia de la tensión o de la corriente. Entonces, si bien el voltaje es cambiante, 0, 1, 2, 3 hasta 220, luego vuelve a bajar, luego es negativo, luego vuelve a subir, 60 veces en un segundo hace ese cambio de mínimo a máximo.
Y tu cuerpo no percibe eso, tu cuerpo percibe directamente como 60 un 220 voltios de forma continua, ¿verdad? Y eso hace que te queme, que te reviente la vena, que te haga un quilombazo, ¿verdad? Bueno, entonces, para que tengan una idea nomás de lo que va a pasar, ¿verdad? Si meten su mano en el enchufe, ¿verdad? Si meten la mano en el enchufe, entonces ustedes tienen esta señal corriendo por el cuerpo de ustedes, ¿verdad? Con una frecuencia de 60 ciclos por segundo, o sea, 60 veces en un segundo van a experimentar el máximo y el mínimo de 220 voltios. Em, Si de tan rápido que es, 60 veces en un segundo es tan rápido que ustedes no van a percibir, ¿verdad? Esa variación. Si ustedes se conectan a una fuente de 200 voltios con una frecuencia menor, ponerle una, no sé, una frecuencia de 0,5 Hz, ustedes tienen un máximo y un mínimo en un segundo. O sea, un máximo y un mínimo en 2 segundos. Entonces, cuentan un segundo y sienten cómo llega al máximo 220 y luego va bajando, llega al mínimo. Sube otra vez al máximo del mínimo, tipo, va a ser una señal eléctrica que va a tener la misma energía que la primera, ¿verdad? Pero la frecuencia va a ser más lenta, entonces van a poder sentir esa variación que tiene la fuente de FEM. Obviamente que con una frecuencia tan alta como 60 Hz no pueden sentir eso. Bueno, ok. Em, Genial. Ok. Bueno, entonces, mi circuito RLC serie está conectado a la red de Paraguay, ¿verdad? Está enchufado a la pared y está en resonancia. ¿Qué significa que está en resonancia? Que esta frecuencia es la frecuencia de resonancia del circuito. Significa que mi circuito RLC, ¿verdad? Tiene una omega cero de 314 radianes por segundo. ¿Por qué le llamo omega cero? Recuerden que omega cero era mi frecuencia de resonancia. Entonces, si nos vamos a mi formulario otra vez, a mi formulario, acá está mi formulario. Entonces, si volvemos al formulario, van a ver que cuando ocurre la resonancia, se igualan las reactancias tanto inductivas como capacitivas del circuito y eso ocurre a una frecuencia angular omega sub cero. Entonces, como yo puedo igualar la reactancia inductiva con la reactancia capacitiva para esta frecuencia, voy a tener que omega sub cero L es igual a 1 sobre omega sub cero C. Puedo despejar omega sub cero pasando este multiplicando, la L dividiendo y despejando el cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo de diferencia cuando hablamos de resonancia? Esta fórmula de acá. Entonces, voy a la pizarra. Ok, entonces, como me dice que el circuito está en resonancia, al conectarle a la pared, ¿verdad? A la red de Paraguay, ocurre la resonancia. Eso significa que para una frecuencia angular de 314,
ocurre que la reactancia inductiva se iguala a la reactancia capacitiva. Como la inductiva es omega L y la capacitiva es 1 sobre omega C, yo puedo despejar omega haciendo 1 sobre raíz de NC. Pero como omega yo ya tengo, y normalmente se le llama omega sub 0, cuando es, cuando hablamos de, ¿cómo se dice? Cuando hablamos de resonancia, yo puedo despejar, ¿verdad? NC haciendo 1 sobre omega sub 0 al cuadrado. Entonces mi NC, producto de NC, va a valer 1 sobre 314 al cuadrado. No sé cuánto es eso, si lo pueden calcular. 3,18 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. ¿Ok? Bueno, y esto vamos a dejar como una ecuación 1. Bueno, esto lo que me dio al decirme que el circuito está en resonancia, me dio información sobre la construcción del circuito, ¿verdad? Cómo está hecho mi circuito, qué valores de C y de N tiene y cuál es la relación que hay entre L y C. La relación es que el producto de los dos me da 3,18 por 10 a la menos 3. Ok, ahora sigo leyendo el problema. Cuando está en resonancia, cuando estoy conectado a la ANDE, ¿verdad? O a Itaipú, como quieran verlo, circula una corriente eficaz de 2 amperes, dice. Entonces hay una I eficaz de 2 amperes. Profe, Sí, dije mal el valor, es 1,014 por 10 a la menos 5. ok. 1,014 por 10 a la menos 5. Ok, bueno. Entonces, mi I eficaz, ¿verdad? Que es la corriente que circula, me va a permitir a mí encontrar la corriente RMS, que es la corriente I nomás. Recuerden que según el formulario, I eficaz era igual a la corriente RMS o corriente en sí sobre raíz de 2, ¿verdad? Eso también estaba en el formulario. Entonces yo puedo encontrar mi corriente haciendo raíz de 2 la eficaz. Raíz de 2 por 2 amperes y esto sale en no sé qué valor, no hace falta que encuentre ahora este valor. Voy a dejarle así nomás. Ok. Entonces, según el formulario, ¿verdad? Lo que yo voy a tener acá es una relación entre la tensión y la impedancia del circuito. La corriente que nosotros acabamos de encontrar ahora está en amperes, ¿verdad? Esta corriente es la relación que hay entre V y la impedancia del circuito. Esto es ley de Ohm, ¿ok? Es ley de Ohm. Entonces, yo acá tengo que raíz de 2 por 2 es igual a mi tensión. Mi tensión es 311, ¿verdad? Acuérdense que cuando no le pongo su índice es RMS, ¿verdad? Y acuérdense que a mí mi dato me dio en RMS, que es 311 directamente. Bueno, esto sobre la impedancia, y acá puedo sacar la impedancia. Va a ser 311 dividido raíz de 2 por 2. ¿Cuánto vale eso? 109,96. 109,96 ohm. Y ahora, aquí es igual esta impedancia. O sea, ¿esta impedancia qué es? Voy a anotar acá. Es la impedancia del circuito RLC
en resonancia. ¿Ok? Es la impedancia del circuito RLC en resonancia. ¿Qué significa que sea la impedancia del circuito RLC en resonancia? Recuerden que en resonancia, o sea, en general, en realidad, en general, la impedancia es igual a la raíz de R cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado, ¿verdad? Habíamos dicho que en resonancia este término se hacía cero porque XL es igual a XC. Entonces, como son iguales, esta diferencia es cero. Y en resonancia, la impedancia es directamente la resistencia del circuito. ¿Ok? Quiere decir que esto que ven acá me da a mí la resistencia del circuito. ¿Ok? La impedancia en resonancia es el valor de la resistencia. Vamos. Ok. Em, entonces ya tengo el valor de la resistencia también ahora. Voy a continuar leyendo el problema. Todo esto pude sacar solamente de la primera parte. Ahora el problema dice, cuando se le saca el capacitor a cuando se le saca el capacitor al circuito, la corriente pasa a 1 ampere, o sea, cambia de 2 amperes a 1 ampere. Y se divide entre 2, ¿verdad? Y te pide calcular la capacidad y la máxima diferencia potencial que debe soportar el capacitor. O sea, tengo que encontrar el capacitor y el potencial en el capacitor. Para eso necesito encontrar todos los elementos del circuito, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué yo sé hasta ahora? Sé que el producto de L por C es igual a este valor que está acá. Y sé que en condiciones de resonancia, la corriente que circula son 2 amperes, ¿verdad? Son 2 amperes. Y sé también que en estas condiciones, ¿verdad? La impedancia del circuito es la resistencia nomás, que es igual a 109,96. Todo eso ya sé en la primera parte. Ahora en la segunda parte del ejercicio, ¿verdad? Me dice que yo a este circuito conectado a la ANDE le voy a sacar em, el capacitor, creo que le sacaba, ¿verdad? Cuando se saca el capacitor, ok. Le voy a sacar el capacitor, entonces me va a quedar solamente un circuito RL. Cuando hago esto, circula entonces 1 ampere. Estamos hablando de corriente efectiva. Bueno, entonces de la misma manera, yo tengo que la corriente efectiva es igual a la corriente dividido raíz de 2. Entonces mi corriente es igual a raíz de 2 por 1 ampere, ¿verdad? Y tengo de esta manera que I es igual a B sobre Z, lo mismo que hice hace rato, ¿verdad? Mi FEM no cambió, entonces yo puedo sacar de que raíz de 2 es igual a 311 dividido la nueva Z, que es ya la Z de este, ¿verdad? Que le voy a llamar Z'. La nueva impedancia sin el capacitor. Entonces, esa Z', ¿cuánto sale, José? 219,91. 219,91. 219,91 ohm, ¿verdad? Ok. Y em, ahora puedo trabajar, ¿verdad? Con este valor o con esta impedancia. Aquí es igual Z' en este circuito RL. En este circuito RL, Z' es igual a R cuadrado más reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado. Pero no hay capacitor, entonces esto es cero, ¿verdad? Entonces Z' que yo ya tengo, o elevado al cuadrado, y tengo R cuadrado más XL al cuadrado.
Y de acá puedo sacar la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es z' al cuadrado menos r cuadrado, y le podemos sacar también ya la raíz. Entonces esto me va a dar información del inductor que yo todavía no tengo. 219,91 al cuadrado menos la resistencia. Obviamente la resistencia es una constante, eso no va a cambiar al extraerle el capacitor. ¿Cuánto sale esto? 190,45. 45 ohms. Ok, entonces, de la reactancia inductiva que yo puedo sacar, de la reactancia inductiva, yo puedo sacar, ¿verdad? La L. Yo sé que la reactancia inductiva es omega L. Quiere decir que 190,45 es igual a 314, que era mi omega, por L, y puedo despejar la inductancia, que mide en henrios. ¿Cuánto vale esa inductancia? 0,61. Perfecto. Entonces, ¿a dónde creen que voy a llevar esta L, esta inductancia? En la primera parte teníamos nosotros una relación de L con C, ¿verdad? Si yo meto ahí la L, puedo sacar la C. Entonces, yo llevo esto, ¿verdad? A LC igual a ese valor que me había salido acá, 1,014 por 10 a la menos 5. Entonces, C va a ser igual a este valor dividido 0,61. 1,67 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5 faradios. A mí normalmente me gusta dejar en milimicronano, ¿verdad? Entonces, apretamos por notación de ingeniería que te mande a 10 a la menos 6 16,72 microfaradios. Debería ser la primera respuesta, pero no me extrañaría que esté en 10 a la menos 5. Está en 10 a la menos 6. Está bien. 16,62 por 10 a la menos 6. Y ahora la diferencia de potencial, ¿verdad? Que tiene que aguantar ese condensador. ¿Cómo yo sé la diferencia de potencial que aguanta el condensador? Cuando estoy conectando a una fuente alterna, ya sea una resistencia, un condensador o una FEM, esto tiene una resistencia R, una reactancia capacitiva y una reactancia inductiva. Si ustedes quieren encontrar el potencial en R, o el potencial en el condensador, o en el potencial en el inductor, van a necesitar usar, las impedancias, ¿verdad? Entonces, de acá puedo sacar de que VR es igual a em, la tensión de la fuente dividida la impedancia total del circuito, que me va a dar tensión sobre, que me da tensión sobre impedancia, tensión total del circuito sobre impedancia total del circuito, me va a dar la corriente, que es la que circula, ¿verdad? ¿Y qué me va a dar corriente por resistencia? Corriente por resistencia o por impedancia me va a dar tensión. Entonces esto se multiplica por la corriente y tengo, o sea, perdón, esto es la corriente y se multiplica por la resistencia y tengo cuánto potencial cae acá. ¿Ok? Corriente por resistencia. Corriente es V total sobre Z total. Si yo quiero
la tensión en el condensador, hago corriente, que es lo mismo que acá, por la resistencia o la reactancia en este caso del condensador. Y si quiero la tensión en el inductor, hago corriente de vuelta por resistencia, que en este caso sería reactancia inductiva. Entonces, ¿cuál es la que nos pide a nosotros? A nosotros nos pide este de acá, la tensión que tiene que soportar el condensador. Ahora, la impedancia depende, ¿verdad?, de qué cosa. Depende de cuál circuito estemos trabajando. Entonces, si leemos bien el enunciado, dice calcular la capacidad y la máxima diferencia potencial que debe soportar el capacitor. Entonces, vamos a hallar el potencial que tiene que aguantar el capacitor en la, ¿cómo que se llama? En la situación de, ¿cómo se dice? De resonancia, ¿ok? O sea, cuando estamos hablando de resonancia, habíamos dicho que la impedancia era igual a la resistencia directamente. Entonces, la tensión en el condensador va a ser el potencial de la fuente sobre la resistencia multiplicado por la reactancia, ¿verdad? Y la reactancia es 1 sobre omega C. 1 sobre omega C. Entonces, en esta circunstancia de resonancia, él tiene que aguantar 311 voltios dividido la resistencia. ¿Cuánto era la resistencia en resonancia? 109, algo así era. Mi resistencia en resonancia era 109,96 ohms. 109,96 ohms multiplicado por omega, que era 314 radianes por segundo, multiplicado por mi capacitancia, que nos salió 16,72 micros. 16,72 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale esto? 538,67. Voltios. Esto es lo que 67. tiene 6,7. Esto es lo que tiene que aguantar el condensador en resonancia. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cuánto tiene que aguantar. No, perdón. Les iba a decir que vamos a ver cuánto tiene que aguantar cuando se le saca el inductor, pero en realidad el condensador es lo que se sacó, ¿verdad? Entonces, esta es la máxima tensión que tiene que aguantar el condensador. ¿Ok? Bueno, y si se fijan en la expresión del condensador, ¿verdad? Vamos a escribir un poco. Tensión del condensador es igual a la tensión de la fuente dividido la impedancia, que es la raíz de R al cuadrado, más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. ¿Esto qué me da? Me da la corriente del circuito y multiplicado por la reactancia capacitiva. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a analizar esto, ¿cuándo esta tensión es máxima? Vc es máxima cuando, como esto es una constante, ¿verdad? Vc es máxima cuando la corriente es máxima. Y la corriente es máxima, ¿verdad? Cuando la impedancia es mínima.
que ya había explicado cuando vimos el formulario. ¿Qué es la impedancia? Es este factor que está acá abajo, ¿verdad? Esa es la impedancia. Entonces, cuando la impedancia es mínima, cuando el denominador es mínimo, la fracción es máxima. Y si esta fracción es máxima multiplicado por una constante, tengo el potencial máximo. Y finalmente, cuando z es mínimo, cuando xl menos xc me da 0, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando xl es igual a xc. O sea que la conclusión de todo esto es que el potencial en el condensador es máximo cuando el circuito está en resonancia. ¿Ok? La impedancia mínima hace que el potencial en este mínimo y este mínimo hacen que el potencial en el condensador y el inductor sean máximos. Entonces este resultado es correcto. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Bueno. Eh, si no tiene ninguna pregunta, vamos a dejar acá. Lo de los circuitos magnéticos está por verse otra vez al final porque hay un problema, metieron ahí en el capítulo de inductancia y no sé si pusieron que semana 9 y semana 10 ya era alterno. Entonces yo no sé si tengo que grabar esos ejercicios o no. Eh, Está por definirse otra vez al final, ahora me avisó Yanni. Entonces, vamos a dejar nomás hasta acá y si es que tengo que grabar esos ejercicios de inductancia, o sea, de circuito magnético, perdón, yo les voy a avisar para grabar mientras ustedes están conectados, para hacer una especie de clase, digamos, y ahí grabar. ¿Está bien? Dale, profe. Dale, dale. Nos vemos entonces, gente. Si tienen cualquier consulta, me mandan al WhatsApp nomás. Traten de hacer los ejercicios. Chao, chao.